Buenas tardes, mi nombre es Oxali D'Alejo y voy a hacer una breve exposición de tres aspectos fundamentales o importantes dentro del derecho sucesoral. El primero de ellos es la revocatoria del testamento, las sucesiones por representación y sustitución y la renuncia a la herencia. Con respecto al primer punto, la revocación del testamento, este es un acto unilateral que realiza el testador para dejar sin efecto la voluntad manifestada en un testamento anterior, y este lo puede hacer de manera total o parcial, puede hacerlo expreso o tácito, o presunto o legal. El Código Civil, en los artículos 951 a 958, establece algunas condiciones que deben cumplirse para poder proceder a la revocatoria de un testamento. Entre ellas podemos señalar al siguiente: cuando una persona elabora su testamento y para el momento que lo está haciendo o para el momento que lo hizo desconoce la existencia de un descendiente solamente concebido, al morir el testador y descubierto el hecho, se puede revocar el testamento por parte de los hijos o los descendientes de esto, a menos que el testador lo haya previsto en el mismo testamento, en un testamento anterior o posterior que no haya sido revocado ni siquiera de manera tácita. También allí señala que este procedimiento prescribe a los 5 años, a partir de la fecha en que se abre la sucesión, y no puede volverse a hacer o volverse a solicitar 20 años después de la muerte del testador, salvo que sea suspendida la prescripción a favor de menores. También procede la revocatoria del testamento cuando el heredero o el legatario no sobrevive a la muerte del testador o es incapaz. Sin embargo, los hijos, tanto los hijos del premuerto como los hijos del incapaz, pueden beneficiarse de ella o participar de ella. También procede cuando el heredero o el legatario renuncia de manera voluntaria al testamento, o también cuando el testador ha enajenado la cosa de manera total o parcial, o ha transformado la cosa en otra, o la cosa ha perecido durante la vida del testador o después de su muerte sin que el heredero tenga responsabilidad sobre ello. El segundo punto, relacionado con las sucesiones por representación y por sustitución, tenemos que el Código Civil, en el artículo 859 del 959 al 966, establece con relación a la sustitución que una persona, un heredero o legatario, cuando no quiere o no puede aceptar la herencia, estos pueden ser sustituidos por otros. Por eso se dice que es un segundo llamado que hace el testador cuando el primero no tiene ningún efecto. De allí que los sustitutos están obligados a cumplir con las cargas impuestas a las personas a las que ellos sustituyen, a menos que el testador haya establecido minimizar o limitar las cargas a los primeros nombrados. En cuanto a la representación, el Código Civil en los artículos 814 al 821 dice que la representación tiene como objeto ubicar a los representantes en el mismo lugar, grado de derecho de los representados. Allí se dan varios tipos de representación. Por ejemplo, la representación lineal descendiente tiene un efecto indefinido. No se da la representación ascendiente porque el más próximo excluye al resto. Se admite la representación colateral en favor de los sobrinos. En todos los casos donde se admite la representación, la división se hace por estirpe y no se puede representar a una persona viva a menos que esté ausente o sea incapaz de suceder. Pero, ¿qué diferencia hay entre la representación y la sustitución? La representación es una figura propia de la sucesión intestada y puede darse una sola delación del causante al representante, mientras que la sustitución es una figura propia de la sucesión testada y se pueden dar 2 delaciones, del causante al primer nombrado y de este al representante. Finalmente tenemos la renuncia a la herencia, que no es más
que la pérdida voluntaria de la condición de heredero o legatario. Para que esta se pueda dar, deben cumplirse ciertas condiciones. Primero, que se haya abierto la sucesión, que él anteriormente haya adquirido el derecho a aceptar la herencia, que cuando renuncie a la herencia total, que no esté sujeta a ningún tipo de condición, que cumpla con todos los formalismos de ley, entre otras cosas. Aquí se dan dos situaciones. Una, cuando el heredero legatario no está en posesión de los bienes de la herencia. En ese caso, él debe renunciar tiene 10 años para renunciar, una vez que se abre la sucesión. Si no lo hace en ese lapso, cumplido el lapso, no tiene ningún efecto. Pero cuando él está en posesión de los bienes, debe renunciar dentro de los 3 meses siguientes a partir del momento en que se abre la sucesión. Y tiene que decidir si la acepta a puro y simple o a beneficio de inventario. En estos casos, esto tiene unos efectos, trae como consecuencia algunos efectos. Y es que cuando renuncia, se asume o se considera que nunca fue llamado al acto. No, tampoco se puede suceder en representación a un heredero que haya renunciado. Si renuncia y esta trae como consecuencia que afecta a sus acreedores, perjudica a sus acreedores, estos pueden solicitar una autorización judicial que les permita aceptar la herencia en el nombre y en el mismo lugar de su deudor. Tampoco se puede renunciar a la herencia, ni por contrato de matrimonio renunciar a la herencia de una persona viva, ni tampoco enajenar los derechos que pueda tener sobre ella. Aunado a todas estas cosas, tenemos que el Código Civil y los artículos 1012 a 1021 también establece algunos requisitos que tienen que ver con la renuncia de la herencia. Y esta es que cuando se renuncia a la herencia, esta debe ser expresa y debe constar en un documento público. Cuando se renuncia en una sucesión intestada, el que renuncia acrecenta a sus coherederos, a menos que hayan otros. Cuando no ha prescrito el derecho a aceptar la herencia, quienes han renunciado a la herencia pueden aceptarla siempre y cuando otros no lo hayan hecho. Y también tenemos que cuando los herederos o legatarios sustraen u ocultan algún bien que forme parte de la herencia, estos pierden su derecho a repudiar la misma y quedan como herederos puros y simples. Es todo. Buenas tardes.